Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Un nuevo y gravísimo ataque incendiario en la Araucanía. Terminó con una posta, una iglesia, una escuela, 3 vehículos totalmente destruidos. Los hechos ocurrieron en la comuna de Traiguén durante la reciente madrugada. Según informó la Policía de Carabineros, un grupo indeterminado de personas ingresó hasta un predio ubicado en la localidad de Añiñir, donde quemaron los inmuebles. En su huida, los involucrados prendieron fuego a 3 vehículos particulares y una ambulancia perteneciente a la posta de Traiguén. Para que tomemos conciencia de lo que estamos hablando, quemar la posta y la ambulancia en Traiguén, en Añiñir. Bueno, además, los atacantes dispararon, dejando un galpón con 2 impactos de bala. Un paramédico resultó con lesiones leves aquí en su cuello y rostro tras haber intentado apagar el fuego que afectó a la posta. En tanto, en el lugar se encontró un panfleto alusivo a la causa mapuche, es la que estos grupos suelen utilizar. La causa mapuche supuestamente es la que los lleva a cometer estos actos delictivos. La causa mapuche. Bueno, adjudicando el atentado a la resistencia mapuche Mayeco. Vamos a la mesa de conversación. Y nos vamos a Cerro Castillo, porque había un cónclave oficialista allí en el lugar. Marcelo Álvarez, cuéntanos detalles de esta reunión. Buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Exactamente, cerca de las 20 horas, pasadas las 20 horas comenzó este cónclave, este comité político ampliado del presidente Gabriel Boric, que llegó a eso de las 2 de la tarde aquí al Palacio de Cerro Castillo para reunirse con su comité político, ¿cierto? Los ministros políticos de la moneda, básicamente para reunirse también con aquellos parlamentarios, con todos los parlamentarios que componen el bloque oficialista. Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, los partidos que están integrando este conglomerado, básicamente para darle los lineamientos, ¿cierto?, del pacto fiscal anunciado ya hace un par de días. A eso de las 20 horas comenzaron a llegar, les decía yo, los parlamentarios y también los ministros para recibir las directrices, el cómo se va a desarrollar básicamente este proyecto, cómo se va a impulsar en el Congreso y la forma en que pretenden aunar esfuerzos para que esto avance en el plano legislativo. Básicamente el ánimo que había cuando ingresaron los parlamentarios era muy bueno, pero la mayoría poniendo sobre la mesa que era necesario tratar de establecer consensos respecto de aunar esfuerzos para empujar este carro del pacto fiscal que pretende llevar adelante la moneda y dejar atrás la serie de cuestionamientos que se han hecho principalmente del bloque socialista hacia el sector más progresista y más joven del conglomerado a propósito de todos los problemas que se han generado, a propósito también del tema de las fundaciones que ha salpicado a gran parte del oficialismo. Una situación compleja que durante esta noche seguramente se están tratando de limar estas asperezas y entender básicamente que la idea es que el pacto fiscal que ha anunciado el presidente tenga éxito y también, por cierto, avanzar en el plano legislativo. ¿Quién habló durante esta jornada hace un rato, hace no más de media hora, aquí a las afueras del Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar? Fue la ministra del Trabajo, Janet Jara, que señaló que la reunión ha versado básicamente en la exposición del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha señalado que todo tiene que ver básicamente con entregar un paquete de medidas que apunten básicamente a evitar la evasión tributaria y hacer más justa la recaudación. Es decir, aquellos que tienen más van a tener que pagar, según este proyecto, más impuestos. Escuchamos. Se han abordado principalmente 2 temas. En primer lugar, los referidos al itinerario que vamos a seguir en materia de pacto fiscal. En segundo término, hemos abordado la estrategia que vamos a seguir impulsando en materia previsional, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que tenemos un país que tiene 1,5 millones de jubilados, que no son de izquierda ni de derecha, sino que son personas que necesitan que se les mejoren sus pensiones y que esa mejora sea ahora. En relación a al señalamiento que ha hecho la oposición de que habría una inconstitucionalidad
en la propuesta, ¿cierto?, de la materia de evasión y elusión tributaria. Quisiera señalar en primer lugar que es muy llamativo que desde ya se opongan a esta idea, en cuanto todavía ni siquiera se ha leído por parte de todas las personas el proyecto de ley. De hecho, esto está en elaboración, se está precisamente convocando un diálogo en particular a la oposición para que pueda aportar con sus propuestas. Entonces, difícilmente que algo sea inconstitucional si no se conoce su contenido. Exactamente, están reunidos todavía los ministros del área política del presidente Boric junto al mandatario y también a los parlamentarios del bloque socialista y también de Apruebo Dignidad, seguramente afinando los detalles respecto a cómo enfrentar esta nueva etapa en que van a tener que salir a la cancha literalmente a buscar los votos y los apoyos necesarios para que este pacto fiscal anunciado por el presidente llegue a buen puerto y tenga y recaude principalmente los recursos para financiar problemas tan complejos como la salud, la previsión y, por cierto, también la seguridad, algo que ha condicionado el discurso de los partidos de derecha. Antes de despedirme, Matías, sí hay que decir una cosa. Todos los integrantes de esta reunión debieron entregar su celular al ingreso al salón donde están reunidos, aquí, en el interior del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en esta fría noche, Viña Marina. Bien, Marcelo, claro, obviamente, porque la última vez fue una experiencia traumática. Muchísimas gracias, Marcelo Álvarez, desde el Palacio Cerro Castillo, allí en Viña del Mar. Y volvemos al tema con lo cual introducíamos este programa, porque el ataque ocurrido en la zona o el sector de Añiñir, en la cercanía o en la comuna, me parece que es la comuna de Traiguén, en la región de la Araucanía, impacta, alguien dirá, no es novedad lo que ocurre allí. De hecho, hay un sistema o hay una excepción constitucional en esa zona de Chile por los ataques, pero el de ayer parece definitivamente orquestado por un guionista, porque está específicamente diseñado un ataque a un centro comunal, a una iglesia, a la posta, a una ambulancia, es decir, todas las cosas que a una comunidad le pueden afectar en su diario vivir, es el que fue afectado de manera muy violenta ayer. Nos acompaña Luciano Rivas, que es el gobernador de la Araucanía. Luciano, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Bueno, ¿qué significa Añiñir? La mayoría no conocemos el lugar. Descríbenos un poco qué es lo que es Añiñir para dimensionar si es rural, si es cuán alejado está y cuánto implica lo destruido para esa comunidad. La verdad que este atentado es muy terrible en varios aspectos. Aquí se está atentando principalmente contra una comunidad mapuche. Añiñir es un sector rural en la comuna de Traiguén, está cercano a la comunidad de Temucuicui. Son gente que son un sector bastante tranquilo y pacífico. Lamentablemente existen aparentemente algunos problemas entre comunidades en esa zona. ¿Intracomunidad? Entre comunidades entre ellos. Entre distintas Añiñir es una comunidad. Es una comunidad indígena. Lo más terrible de esto, Matías, es que probablemente el 80% o el 90% de los niños que les quemaron su escuela son mapuches. El 90% de los adultos mayores y de las personas que se atendían en la posta que quemaron son mapuches. ¿Es la posta y es la escuela? Es la escuela, la posta. ¿Pero la única? Única, porque es un sector, es una comunidad rural. ¿Cuánta gente vive en Añiñir? Tiene que ser una comunidad, 500, 600 personas, la comunidad más el sector que se atiende en ese lugar. A la comunidad completa le borraron su posta, su iglesia, su sede social. Y su escuela. Y su escuela. En una noche. En una noche, y es brutal. Por gente que defiende la causa mapuche. La verdad que cuesta entender hoy día que se esté atacando a la misma gente, a las comunidades mapuches en este sentido, y son en una reivindicación además que es por estos 17 personas que están detenidas. Y que además están detenidas por delitos bastante graves. O sea, aquí no estamos hablando de delitos menores. Entonces, cuando uno ve que está ocurriendo esto, también es triste decirlo, pero para la opinión pública nacional es entender que el tema de la violencia rural y los que muchos consideramos terrorismo en la Araucanía es esto. Durante mucho tiempo en la Fiscalía existían bastante fuertes las denuncias entre las comunidades. Comunidades que no estaban de acuerdo con la violencia y que eran amedrentadas por los grupos violentos. Y en este caso, comunidades que aparentemente por alguna razón son objetivos de estos grupos violentistas. Y aquí, si bien nombro el tema de Temucuicui porque es una comunidad que está cercana, también yo siempre he dicho, estigmatizar a Temucuicui en su totalidad es bastante injusto, pero sí
sabemos y está absolutamente claro que hay focos y que estos grupos se esconden ahí. ¿En Ñiñir hay algún foco que preocupe o que haya sido de preocupación anterior? La verdad que esas son comunidades que, es más, como gobierno regional, hace pocas semanas atrás íbamos a financiar parte de la reconstrucción de su escuela, el mejoramiento de la posta, que es una posta antigua. Entonces, es una situación muy, muy terrible. ¿Pero hay alguna hipótesis o sencillamente estos grupos que van eligiendo unas y otras sin hacer...? La verdad que en ese caso, ese sector es un sector que durante mucho tiempo ha tenido problemas. Costaba mucho que llegara la locomoción colectiva, por ejemplo, para que la gente saliera hacia Traiguén, porque los buses eran atentados en el camino, buses fueron quemados. Hay una situación en el gobierno pasado del presidente Piñera que se logró una subvención para que buses pudieran llegar, pero son los sectores en la Araucanía donde cuesta generar un camino, cuesta arreglar un camino porque las empresas no quieren ir. Entonces, son atentados bastante dirigidos en zonas que son muy complicadas y en este caso, como te digo, principalmente se atentó contra los niños, contra los adultos mayores. ¿A dónde van a ir los niños al colegio o la gente a atenderse? Ese es un problema muy grave y ahí es donde yo también quiero plantear, y lo hemos dicho, el Estado en general es muy pesado, muy lento para poder dar solución a estos problemas. Si seguimos la vía tradicional, porque esta es la escuela número 26 que se quema desde el año 2018 en nuestra región de la Araucanía. Hace pocas semanas atrás se quemó una entre Victoria y Boyinco, entre Victoria y Curacautín. El proceso natural probablemente entre todos los permisos, autorizaciones, demora 3 años. O sea, vamos a tener 3 años estos niños sin escuela. Tienen que ser reubicados, tienen que ser trasladados a las comunas cercanas, Traiguén, Ercilla, o a otra escuela rural. Pero la verdad que... Y en los caminos el impacto que hay en los caminos en esas comunidades para poder reubicar a los niños y que vayan al colegio el lunes, mañana. No, es una situación compleja. Yo entiendo que el alcalde de Traiguén ya está activando todas las redes para poder hacer pero es una situación que destruye tu diario vivir en una comunidad que tenía todos sus servicios ahí. Y a veces cuando dice la gente, bueno, se quemó una iglesia, pero las iglesias son los centros de reuniones en el mundo rural, más allá que el tema religioso. El respeto al credo de cada uno. Pero claro, y ahí Matías, es donde, por ejemplo, yo planteo con fuerza. O sea, yo creo que en este sentido el Estado vulnera los derechos humanos de la gente, porque no estamos entregando la protección que requieren, porque estamos vinculando y terminando con el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al credo, a la libre determinación. Por supuesto. Vamos a la situación más policial, sí, si claro. Se quiere. Sabemos que estamos allí en un espacio de excepción constitucional, ¿no es cierto? Donde hay resguardo de militares. Sí. ¿Hay unidades militares cerca de ahí? Hay unidades militares desplegadas prácticamente en todas las zonas de conflicto de mayor hay algunos que dicen, y se lo escuchaba al diputado Jonet, que decía que hay tropas desplegadas, pero no están en los lugares que deben estar. Por eso pregunto, ¿hay por allí cerca alguien que los pueda ir a ayudar? Yo creo que hay que hacer una revisión de qué es lo que ocurre ahí, porque esa es una zona que es una zona de conflicto, que por lo menos se había escuchado tiempo atrás que era una zona que estaba complicada, que este tema de algunos grupos violentos que amedrentaban a estas comunidades existía. Entonces, lamentablemente, no sé qué pasó, que no existe hoy día un resguardo. Yo creo que tendríamos que tener un resguardo mucho más potente en esa zona de Le preguntaba al diputado Jonet en la tarde en una entrevista qué pueden hacer el delegado presidencial y el gobernador. Usted en este caso dice mucho más que hacer, particularmente en su caso decía. ¿Podría la gobernación de la Araucanía poner más dinero, más recursos y financiar con más material a la policía? ¿Se hace cargo de esa crítica? A ver, yo le contesto al diputado Jonet, el gobierno regional de la Araucanía está trabajando un mensaje para la Policía de Investigaciones por casi 1.000 millones de pesos. Estamos entregando un laboratorio a la Bocar que adjudicamos, que se financió con recursos del gobierno regional por más de 1.500 millones de pesos. Estamos entregando 60 vehículos policiales como gobierno regional. Y en esto, Matías, nosotros como gobierno regional y nuestro consejo regional absolutamente disponibles a trabajar por la seguridad. ¿Quién más que yo, que vengo desde el mundo gremial hace tantos años, pidiendo más seguridad para la región? Pero también es importante que la gente sepa que el gobierno regional de la Araucanía maneja el 8% del presupuesto regional. Interior maneja harto más presupuesto que nosotros. Con esto no estoy diciendo que no vamos a apoyar. ¿Usted cree que el delegado presidencial tiene tareas que ejecutar aquí? ¿Usted tiene alguna crítica respecto de lo que ha hecho? Mire, yo creo que es donde entramos también en una posición más allá de la figura del delegado presidencial, donde las decisiones son absolutamente centralistas en muchas cosas. Con las facultades que tiene, ¿podría hacer más a su juicio?
A ver, yo creo que las facultades siguen siendo centralizadas. El delegado presidencial sigue siendo una autoridad que tiene que ejecutar las órdenes que le dan desde el Ministerio del Interior. Yo creo que es ahí donde falta esto que los gobernadores regionales hemos venido solicitando. Yo entiendo que somos un país unitario, que tenemos una estructura, y eso no lo vamos a cambiar. Pero, por ejemplo, en la prevención del delito, los gobiernos regionales aportamos 10 veces más que el gobierno central. Y en eso tendríamos que tener un rol mucho más activo, por ejemplo, para este tipo de cosas. ¿Usted estima que, como algunos han dicho, que su región ya debiera estar en estado de sitio, es decir, una excepción constitucional más restrictiva para las libertades en función de la seguridad? Yo creo que el estado de excepción, yéndome a esa línea, ha cumplido un efecto en su momento de poder resguardar, pero creo que hoy día lo que tenemos que pasar es a poder combatir y desarticular estos grupos. Ya no solamente sirve la contención. ¿Y el estado de sitio? Yo creo que el estado de sitio es una herramienta que hay que medir en algunas zonas de la Araucanía que puede funcionar, pero yo creo, Matías, que aquí tenemos que ir un poco más al fondo. Yo planteo y valoro, yo puedo tener una postura totalmente distinta al presidente, porque el presidente dijo que en 30 días iba a sacar un acuerdo por las modificaciones de la ley antiterrorista y convocó a los 3 poderes del Estado. A mí me parece interesante, pero ya pasó un mes y eso no se ha concretado de manera efectiva. Yo creo que hoy día hay una agenda política legislativa que tenemos que impulsar y que tiene que ir con las modificaciones a la ley antiterrorista, que tiene que ir con la mejora de la ley de inteligencia, que yo creo que es una gran falencia que tenemos. La ley de usurpaciones, que está con una discusión entrampada todavía en el Parlamento, pero que es absolutamente necesario, porque por un lado el Estado está hablando de la condonación, ¿cierto?, de las deudas, de los predios usurpados, pero no tenemos claro todavía la ley de usurpación. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en eso. Y lo más importante, cuando vemos esto, yo he sido promotor por años de la ley de reparación de víctimas de violencia y de terrorismo en la Araucanía. Estos niños son víctimas del terrorismo en la Araucanía. Estas familias que los dejan sin su posibilidad de atenderse con temas de salud en el mundo rural son víctimas del terrorismo en la Araucanía. Y esas personas no solamente necesitan una compensación económica, necesitan que el Estado pueda responder que escuela quemada, escuela reconstruida de inmediato y no pasar por el proceso burocrático que van en 3 años. Luciano Rivas, lo último, ¿cómo es posible que conozcamos el nombre, o supuestamente el nombre, porque dejan un panfleto o dejan esto Resistencia Mapuche en Mayeco, que no es primera vez que lo escuchamos, que hay un despliegue de policías y un despliegue hace tiempo del Estado allí con particular foco, me imagino, en la labor policial, que no tengamos sospechosos, que no tengamos detenidos, que no tengamos mucha noción de quiénes son estas personas? ¿Qué dice usted como autoridad electa de la región? Yo creo que esta es la gran discusión que hemos tenido hace mucho tiempo. Yo creo que falta una voluntad política de hacer la desarticulación de estos grupos. Estas ORT, hay varias teorías que dicen que algunas siguen coordinadas con la coordinadora Arauco Mayeco, donde hoy día Héctor Yaitul está detenido, otras que dicen que son descolgados, ¿cierto? Claro. Y que son más autónomas. Hoy día ya se han adjudicado, entiendo que son 11 ORTs que han adjudicado diferentes atentados, no solamente en la Araucanía, sino que Biobío y Los Ríos. ¿Qué le llama ORT a usted? Organizaciones de resistencia territorial, que son estos grupos que se adjudican, por ejemplo, la resistencia Mapuche Mayeco es una ORT. Está la Lafkenche y todas las demás. Entonces yo creo que aquí hay varios efectos. Yo creo, Matías, que aquí, así como lo hicimos en su momento por esta comisión, ¿cierto?, por el tema de las tierras y la paz en la Araucanía, que convoca el presidente Boric, donde los 12 partidos políticos se cuadran, yo creo que es el momento de que podamos sentarnos a hablar de manera transversal en la política y decir, bueno, hagamos un acuerdo para desarticular el terrorismo, y esto tiene que ir con leyes, con voluntad política, con mayor inversión en las policías, y comparto con el diputado Jonet, con mayor inversión, mayor tecnología y obviamente entregarle seguridad a las policías, porque hoy día los carabineros y los militares están enfrentándose a estos grupos con mejor armamento, pero yo le cuento que hace 2 años atrás eran los carabineros de calle que tenían que enfrentarse a estos terroristas con armamento de grueso calibre. Entonces, creo que hacia allá tiene que ir el tema, cómo se desarticula esto, con voluntad política, pero con buenas leyes también. Y ahí el Parlamento tiene un rol importante que no ha jugado. No sé en qué está la tramitación de las leyes de seguridad, que después de que lamentablemente asesinaron a los carabineros con bombo y platillo, dijeron en el Parlamento que las iban a apurar. No sé cuántas han salido de ellas, la verdad que creo que bastante pocas. Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía, quedan muchos temas, pero el tiempo apremia y este tema era central, sí. por respeto a la gente que vive allí, no solamente a los de la comunidad Ñiñir, sí, sino por respeto a toda la gente que nos está viendo en la zona de la Araucanía, tomarnos en serio este tema. Sabemos que hay alguna investigación en curso, pero a otro momento podremos hablar de eso también. Muchísimas gracias, Matías, gobernador. muchas gracias a ti. Que esté buena noche. Vamos a hacer una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé.
Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPG con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpg.cl. El caso convenios. Uno puede ponerle cualquier nombre, pero creo que ponerle caso fundaciones, nos hacemos un pésimo favor como sociedad, porque en el que vamos a terminar quedando en la memoria colectiva nuestra, más allá de que se resuelvan los casos en cuestión y que se investiguen, en la memoria vamos a quedar con el concepto de fundación algo condenable, y eso es la injusticia y la torpeza más grande que podemos cometer. Porque ¿cuántos conocemos fundaciones estupendas que hace muchos años se las juegan desde la sociedad civil por el progreso de la sociedad? Por lo tanto, caso convenios parece más justo porque son los convenios los que se han puesto. Bueno, también se han otorgado recursos directos, no solo convenios, que han puesto en tela de juicio a la política en general y tienen un muy mal pie al gobierno. Es cosa de ver las declaraciones de sus propios parlamentarios muchas veces. Alejandra Sepúlveda, senadora independiente, está con nosotros. La saludamos. Alejandra, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Entiendo que está preparando un proyecto de ley de probidad en este contexto que suena urgente, pero ¿cómo hacerlo, senadora, para que no sea el típico proyecto de ley que anuncian los parlamentarios de violencia en los estadios después de que el domingo las barras bravas se agarraron a palos y se acuchillaron? Y el día lunes hay 6 proyectos de ley y después nos olvidamos. Bueno, yo entiendo lo que tú manifiestas, ¿no? Es parte, yo diría, de la reacción normal que los parlamentarios podemos tener. Pero, sin embargo, la idea es que sea bajo el contexto precisamente de lo que está planteando el presidente de la República, como también en el contexto que hoy día planteó el ministro Montes, ¿no? En sus medidas precisamente para cómo tú resguardas y esto de fortalecimiento de la institucionalidad. Entonces, lo que nosotros pensamos aquí es que no solo tiene que circunscribirse al Ministerio de Vivienda, porque uno sabe que esto puede ocurrir, ¿no? Y por eso es que es bueno no decir caso fundaciones, sino caso convenios. Pero tú, ¿con quién haces esos convenios, no? Con las fundaciones, con las ONG, con instituciones privadas. Y frente a eso lo que nosotros estamos planteando es que no sea una calificación solo del Ministerio de la Vivienda, sino un sistema de acreditación. Un poco parecido a lo que hoy día está pasando con las universidades, ¿no? ¿Tú cómo acreditas que puedes recibir fondos del Estado? Un poco esa es la lógica. Y esa acreditación tiene que ver con un sistema interministerial, porque no solo tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Cultura, sino varios otros ministerios que pueden entregar recursos y que deben entregar recursos a esas instituciones, ¿no? Pero esas instituciones tienen que estar acreditadas nacionalmente y sistémicamente, no ministerio por ministerio. Y lo que estamos diciendo aquí es que una institución puede actuar en el Ministerio de la Cultura, pero después irse al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces necesitamos tener, de alguna manera, un sistema que permite nacionalmente, pero además interministerialmente, pero además con calificaciones anuales. O sea, si esa institución, ¿no?, que hoy día está entrando por este ministerio, y además que esa institución que entra sea evaluable, pero evaluable con criterios objetivos, aunque sea una función social, una función que tú, entre comillas, puedes hacer más bien cualitativa, lo cualitativo también se puede hacer objetivo y medible. Frente a eso estamos diciendo, mira, anualmente tener una calificación que te dé visto bueno, el check, ¿no es cierto?, para decir si puedes o no tener recursos. Una precalificación. No, fíjate, no pre. O sea, que hay un stock de fundaciones o de ONG que, por eso digo que ya estén preclasificadas para poder operar, que tengan historia, idoneidad, experiencia, capacidades profesionales, y después pueden postular a proyectos. Y mira, y que sea muy parecido a lo que tiene el sistema de obras públicas, ¿no? Que tú tienes además expertise para determinadas obras, para determinados propósitos. O sea, tú no puedes saltar de ser una cosa
a sacarte el sombrero, ¿no es cierto?, y hacer otra cosa. Entonces, la idea es poder proponerle al gobierno a través de este proyecto, en el cual nosotros no tenemos iniciativa, pero sí estamos pensando, un grupo de parlamentarios en esto, de incorporar esta idea que más bien es sistémica, evaluable, y que además tenga la posibilidad, ¿no?, de que la Contraloría esté permanentemente chequeando esto. Es acreditar a estas instituciones que sean evaluables y que nos permita cada año dar este checklist de usted es receptora de fondos públicos. ¿Cómo hacerlo? Porque echa la ley, echa la trampa, lo sabemos. Entonces, vamos a suponer, vamos a dar por bueno esto que nos acaba de explicar y el tipo va a decir, bueno, la única complicación es que vamos a tener que entrar, vamos a tener que hacernos idóneos, vamos a tener que cumplir ciertos requisitos, pero una vez entrar allí, listo, la hicimos. Y ahora entonces empezamos a participar porque hay otro problema. Muchas veces no es que sean malos. Yo particularmente conocí el caso de una que está cuestionada que me dijeron, lo hacen muy bien. Lo que pasa es que cuando tienen sintonía política con el gobierno de turno, les entregan proyectos que son bien vaporosos, bien poco asibles y bien poco ejecutables. Conversatorio de la aquí, que allá, que la, no sé, y la capacitación de la aquí y allá, 340 millones de pesos. ¿Estaba certificado? Estaba certificado. ¿Han hecho buenas pegas en otras partes? ¿Son profesionales? Sí, toda esa. Pero para que no se inventen, o sea, esto no nos va a salvar de que se inventen proyectos para ayudar al amigo. Bueno, por eso que nosotros lo que planteamos es, primero evaluable, ¿no? Primero evaluable. Yo puedo decir si ese conversatorio, cuántas personas estuvieron y qué efecto tuvo ese conversatorio en términos de cambiar, ¿no es cierto?, la realidad de determinado sector, sector de la población, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa evaluación va a ser anual. Por lo tanto, yo voy a saber si cumplió o no ese objetivo anualmente. Si no, tú bajas de categoría en términos de ser receptores de esos fondos públicos. O sea, lo que te quiero decir es cómo hacemos más racional. ¿Quién evaluaría, senadora? O sea, la idea es que cada ministerio tenga que evaluar en la medida de los términos de referencia que hubo para entregarse. Si el ministerio del gobierno X quiere ayudar, porque muchas de estas fundaciones aparentemente lo que están haciendo es participar, o han hecho participar de proyectos millonarios que hacen conversatorios sobre la importancia del agua en la navegación y les entregan 400 millones de pesos y para lo que ha servido aparentemente, se tiene que probar, es para financiar campañas políticas. Entonces, si el gobierno X puede perfectamente favorecer a una fundación que tiene la misma ideología para poder armar una campaña política, entonces, ¿los evaluadores no deberán ser autónomos a los gobiernos? Bueno, buena pregunta, pero decirte, ¿cuál es el común denominador que uno descubrió en Democracia Viva, nosotros como en los demás? Es que fue 1 a 1. No fueron decisiones colectivas. Cuando los funcionarios del Servio, ¿no?, de la Serenía del Ministerio de Vivienda dijeron, mira, aquí no corresponde, fue porque la decisión fue unipersonal. Entonces aquí las decisiones en términos deberían ser colectivas. O sea, debería haber, ¿no es cierto?, un ente que colectivamente pudiera decir cumplió o no cumplió las bases de licitación, se hicieron o no se hicieron los programas. Esto lo está planteando también el Ministerio de la Vivienda, en lo que planteó Montes hoy día, pero solo para lo que tiene que ver con los campamentos y solo para el Ministerio de la Vivienda. Nosotros creemos que el principio que tiene es el correcto. Sin embargo, tú esto tienes que hacerlo nacional y puede ser perfectamente evaluable al final por un sistema externo y no por la propia institución. Y hemos visto también que muchos ex candidatos o vinculados a partidos de la noche a la mañana, cuando no tienen cargos, sacan del sombrero unas habilidades impresionantes para hacer consultorías y capacitaciones y ayudas de todo tipo, porque tienen el expertise y los canales para poder acceder a estos financiamientos. Entonces da la impresión de que esto opera al revés, diciendo, tenemos 150 millones, ármate un proyectito, mientras no consigue una pega a alguien. Entonces, ¿debiera tener inhabilidades personas que han sido candidatos? O en fin, ¿cómo hacer eso para que no sea un premio de consuelo o una vida de financiamiento a la política? O sea, mira, nosotros estamos en este minuto
viendo todas las aristas de lo que ha ocurrido para precisamente todos esos forados hoy día que permean el sistema, poder incorporarlo en el proyecto. Nosotros ya tenemos la base hecha, escrita, redactada. Porque además, pues, Matías, o sea, no solo entrar en la casuística permanente de chorreo y de goteo todos los días. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿No? Entonces uno se pregunta, no solo tiene que denunciar, molestarse, enojarse con el gobierno, etcétera, sino también tiene que tener la capacidad de proponer en base precisamente a los distintos casos, a los modus operandi, ¿no? A los comunes denominadores de estos factores, para llevar a cabo este proyecto, entendiendo que, mira, quien quiera defraudar, quien quiera llegar al ilícito, no, el fresco se las arregla. Para tener siempre la posibilidad de hacerlo. No, el fresco se las va a arreglar siempre para ir a robar alguna parte, pero hay que ir cerrándole las puertas, y si no nos vamos a operar nunca de los sinvergüenzas. Hay que ir cerrándole las puertas, pero además el Estado tiene que darse cuenta de lo que está ocurriendo y tiene que parar esto. Sí, primero, las experiencias internacionales ayudan en este caso, me imagino, porque en muchas partes del mundo la sociedad civil es una coayudante de los estados para llegar rápida y más eficientemente a la sociedad. Eso por una parte. ¿Hay estudios al respecto? Bueno, por eso que yo creo que es interesante la propuesta que hizo el presidente, ¿no? El presidente Boric, en relación a uno de los puntos de cómo se hace la modernización del Estado, y yo diría la evaluación permanente del Estado, donde invita a la OCDE, ¿no es cierto?, a ser parte del mejoramiento de estos procesos. Entonces, claro, la experiencia internacional que se tiene en relación a lo que ocurre en Europa y en relación a lo que tenemos, ¿no es cierto?, en los países del norte, precisamente nos permite ayudar. Pero en esta propuesta que hace el presidente de la República, ¿no?, yo diría la tercera propuesta precisamente plantea en cómo mejorar el sistema, ¿no es cierto?, del Estado, la burocracia, lo que está ocurriendo con la ONG, con las fundaciones, con esta comisión que se va a formar con la OCDE, que esperamos además nosotros poder aportar. Además, senadora Sepúlveda, que estamos en un contexto, y no ahora, hace un buen rato ya, y en todos los últimos gobiernos, de discusiones y debates tributarios. ¿A qué llevan esos debates? A ver cuántos recursos más tiene que llegar el Estado para sus programas. Entonces, en el contexto de este debate ocurren estas irregularidades. ¿Cuánto afecta a poder hacer un debate serio de los tributos? Serio y sostenible en el tiempo, porque no puede ser todos los meses un debate distinto. El que hay una percepción de que en el Estado la plata, como hacen los que cantan trap, esos que hacen los videos de los que tienen mucha plata. Hacen así, y si es amigo mío, los millones para allá, los millones para acá, y dice, bueno, ¿y para qué quieren? Porque esa es la discusión que hay hoy día, la habrá leído usted. ¿Para qué quiere más plata el Estado si todavía no nos demuestra que la gasta bien? ¿Usted siente que hace un daño a esa discusión y a ese debate serio y profundo que deberíamos tener? Bueno, primero decir que la reforma tributaria, ¿no?, que se planteó en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y Diputadas, que se votó antes del escándalo, ¿no? Antes de que ocurriera este escándalo. Yo creo que eso es muy importante de precisar en términos de que ese argumento sale posteriormente. Pero cuando tocó votar en el Parlamento y se perdió la reforma tributaria, ¿no?, no estaba puesto estos antecedentes brutales que hoy día tenemos. Es que hoy día es constatación, pero siempre había una idea de que me acuerdo del ministro Briones, cuando usted dijo lo de la OECD, cuando estuvo de ministro de Hacienda, él hizo un convenio con la OECD y con el FMI, me parece, para hacer una gran consultoría y un gran estudio en profundidad, si no me equivoco los detalles, porque no me acordaba hasta que usted lo mencionó, para ver cómo se estaba utilizando la plata de las políticas públicas, algo de eso. Hace rato que este tema está dando vuelta, que la plata no se gasta tan bien. O sea, es que yo diferenciaría dos cosas, Matías. Uno es la eficiencia del Estado en las políticas públicas y en los programas, ¿no es cierto?, para gastar los recursos, pero están ahí. Sí. Se usan bien o se usan mal, pero los programas están, ¿no? Y ahí no, y la plata no, como dices tú, no se va. Claro, una cosa es gastarlo mal y otra cosa es que se lo roben. Claro, o sea, eso es distinto, eso es absolutamente distinto. Entonces, frente a lo primero, ¿no?, esto de que efectivamente se están ocupando los recursos que podrían ser mucho más eficientes, que tenemos que revisar las políticas públicas, eso inmediatamente. O sea, eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo no una vez, esto se hace en forma continua.
continua, porque los programas cambian, porque la población objetivo también va cambiando y porque podemos ir, ¿no es cierto?, encontrando mejores políticas públicas, mejores programas. Pero esto otro es lo que hoy día nosotros tenemos que... Y que ha servido como argumento, yo diría, Matías, y lo voy a poner en positivo, ¿no?, que ha servido como argumento para tener esta propuesta que es mucho más consistente quizás que la que teníamos en la reforma tributaria primitiva desde el punto de vista de los conceptos que hoy día están. Entonces, el que hablemos de crecimiento económico, que es importante para mejorar, crecimiento económico para mejorar, ¿no es cierto?, la recaudación, el que hablemos de el poder buscar mejores políticas públicas que nos permitan hacer más eficientes. Mira, yo estoy en la Comisión de Obras Públicas del Senado, y en la Comisión de Obras Públicas del Senado estuvimos con la Cámara Chilena de la Construcción y nos dice, mire, nadie quiere contratar hoy día con el Estado. No. Hoy día cada vez más no quieren estar con contratos con el Estado, pero al mismo tiempo la burocracia que existe, la lentitud de los procesos, la lentitud de los permisos, ¿no?, para poder obtener los permisos, hace hoy día casi inviable los proyectos. Bueno, y eso es lo que hoy día tenemos que mejorar y esa es la propuesta que se hace, en lo que plantea el presidente. Senadora Sepúlveda, de todo lo que estamos hablando, desde los problemas en la eficiencia en el uso, en la transparencia en el uso, me refiero a recursos públicos, en la lentitud de los permisos para poder desarrollar proyectos. Hay en la política, ustedes que viven en el mundo de la política, y no me refiero a un sector u otro, hay en la política conciencia de cuánta pobreza genera el que un proyecto se atrase un año, cuando hay empleos que están a punto de darse y no se pueden dar porque no se da un permiso. Ayer me comentaba una persona que yo no conocía y me dijo que tenía proyectos, que hacía o trabajaba en una empresa de proyectos de edificios y tardaban más en conseguir los permisos en una municipalidad que lo que se demoraba en construir el edificio. Pero me parece el absurdo más total. Me demoro 1 año y medio en el edificio de 5 pisos o 8 pisos y me demoro 1 año y medio en el permiso o en la recepción. ¿Hay conciencia en la política de afinar el marco legislativo para que esto no ocurra? Porque esto es lo que lleva al final de la línea esa más pobreza. Y podríamos generar riqueza para la gente. Te lo voy a contestar de una manera. Hoy día tenemos parados muchos comités de viviendas rurales, en donde no hemos podido construir porque falta una decisión política, un certificado y una resolución. Me paso el dato del ministro, se está escuchando. Por favor, una resolución. Por favor, que hagamos esto transparente. Hemos ido con los comités de vivienda 5 o 6 veces a tratar de destrabar esto, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, lo que tú planteas, nosotros tuvimos en la Comisión de Obras Públicas sentado al ministro Jackson, sentado a la ministra de Obras Públicas, sentado a la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Y saben lo que nos pidieron? Algo tan simple. Usted entréguenos el proyecto que quiere que nosotros podamos construir cuando tenga listos todos sus permisos. Todos sus permisos. Hagámoslo al revés. No nos entregue la obra para que nosotros encontremos los permisos, sino que al revés, usted busque los permisos y nosotros construimos la obra. Porque además los gastos generales que se le produce a la empresa, ¿no?, y la falta de eficiencia de esa empresa hace que tarde o temprano quiebre. Se puede ganar eficiencia, pero igual si los permisos me demoro 1 año y medio en conseguirlos y me piden 78 permisos... Pero es distinto a que lo pida una instancia del Estado a que lo pida un privado, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que con lo que se está haciendo con este pacto fiscal para el desarrollo, mira, Matías, si logramos hacer la mitad de lo que nos estamos proponiendo en términos de la eficiencia del Estado, de poder hacer, ¿no es cierto?, esto más rápido y que además sea consistente en el tiempo, no un palo de fósforo. Sí, no un palo de fósforo. Podemos lograr la diferencia. Sí, senadora Sepúlveda, había una época en Chile no tan lejana, esto no es como un cuento infantil, había un Chile en los 90 que se crecía al 7% y donde había sentido de urgencia de sacar a un Chile que tenía más del 60% de la población bajo la línea de la pobreza. La pregunta es si hay urgencia en la política hoy de lo complejo que es, no es hablar de pobres, sino que existan pobres.
Porque una cosa es contar pobres y otra cosa es ayudar a las familias pobres a salir de allí. Y esto no lo hizo un país que queda en otro continente, lo hizo Chile y hace 30 años. Mira, se puede. Yo te aseguro, pero claro que se puede. ¿Hay vocación de salir de la pobreza claro o hay vocación de hablar de la pobreza? Mira, ¿cómo no vamos a tener vocación de hablar de la pobreza? Estamos en política para eso. Aunque algunos lo duden, ¿no? Pero estamos en política para eso. Pero te digo una cosa, y vámonos a la otra encuesta, vámonos a la CACEN. ¿Ah? Vámonos a la CACEN. Porque la CEP, ¿no?, nos entregó cuáles eran las cosas que teníamos que hacer, que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía, y que concordamos la clase política también en eso. Pero al mismo tiempo, uno ve la CACEN, ¿no? Cómo hoy día aumentamos y mejoramos lo que tiene que ver con los índices de pobreza. ¿Y cómo se hizo? Ojo, pero mira, ¿cómo se hizo? Y voy incorporando directamente recursos a las personas. Las transferencias directas. Las transferencias directas. Pero los ingresos autónomos de las personas por su trabajo no han crecido. Y esto no es... No somos Qatar, no tenemos pozos petroleros para transferir eternamente. Pero por eso que lo que estamos diciendo hoy día, transferencias directas. Ojo lo que decía Briones, si tú te acuerdas, ojo lo que decía Briones. Transferencias directas, poco parecido a lo que ocurre en la OCDE, ¿no? Después tú te vas a esto, lo que tratamos de hacer hoy día. Crecimiento, capacidad de crecer, de crear empleo, de hacer un Estado más eficiente, de mejorar políticas públicas, pero al mismo tiempo ese delta que vamos a necesitar, ¿no es cierto?, de tratar de buscar la fórmula de una mejor tributación. No vamos a descubrir la rueda. El problema es, en la política hay vocación y un sentido de urgencia para llegar a los acuerdos necesarios si la rueda está descubierta hace mucho rato. Mira, Matías, yo espero, y esa es la pregunta final, ¿no? Yo espero que sí exista. Yo espero que nadie se reste, por esta cosa de dime y que te diré, mezquina, chica. Sácame un ministro, y me parece increíble, increíble que eso que esté ocurriendo, con la madurez que hoy día necesitamos enfrentar la situación en donde estamos. Entonces, yo espero que este pacto fiscal para el desarrollo podamos hacerlo lo antes posible y busquemos este diálogo que es urgente para el país. Senadora Alejandra Sepúlveda, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Matías, muchas gracias. Que esté muy bien, buenas noches. Hacemos buenas una pausa noches. Y volvemos, esperemos.